Bienvenidos a Cadena Nacional. Comenzamos este día de hoy con un caso, con el caso de Luis Quintanilla, a quien conocimos además a través, no de él, porque en ese momento cuando hablamos de su caso, él estaba preso. Hablamos con su mujer y todo esto tiene que ver por cultivos de plantas de cannabis para uso medicinal. Pero ahora Luis está libre después de casi 3 meses en la cárcel. Sin embargo, tiene arresto domiciliario, así que estamos con él conectados desde su casa. ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias por estar con nosotros acá en Cadena Nacional. Y primero y que todo, qué bueno que estés libre, la verdad, que ya estés en tu casa después de haber estado casi más de 3 meses preso. Muchas gracias por recibirme, encantado de estar aquí en Cadena Nacional y obvio, feliz de estar en casa después de toda esa tremenda experiencia y contento de aprovechar a la familia, ¿cierto? Los hijos y repensar todo. Cuéntanos un poco, tú eres el fundador y presidente de Dispensario Nacional. Nosotros nos enteramos de tu caso, como muchos y miles, a través de las redes sociales, de un video que decía: soy Luis Quintanilla, estoy en mi casa, además soy parte de Dispensario Nacional y en unas horas más me vienen a detener. Lo que parecía como así como algo que iba a pasar, que pasó, y estuviste detenido durante 3 meses. Y llegaste además a tu casa hace menos de una semana o pocos días atrás. Cuéntanos qué pasó, dónde estuviste y cómo fue esa experiencia de la cárcel. Primero hablemos de esa parte que es humana y después hablemos derechamente del tema de la legislación y el tema de la cannabis. Sí, bueno, primero yo creo que es importante mencionar es que al final, por un tecnicismo en una orden de detención, nunca me fueron a detener. Ya. Pero fui a presentarme voluntariamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque efectivamente Dispensario Nacional es la primera asociación de usuarios medicinales de cannabis. Esto se constituyó legítimamente en Providencia en el año 2016. Nosotros llevamos muchos años trabajando. Y a través de este tiempo, claro, pues hemos sufrido este tipo de incautaciones, cierto allanamiento que vienen por parte de denuncias anónimas, y en todo esto desencadena en un daño a los pacientes, en que se llevan todo, destruyen todo, formalizan a una persona, por lo general el que estaba ahí, el jardinero, el cuidador, quien sea, y pasa control de detención y es procesado. Ya. Ahora, como no se puede probar tráfico realmente en estas denuncias de cultivo, que solo planta, la gente por lo general no queda presa, ¿cierto? Pero hay algunas personas que son imputados también por tráfico y existe la opción de que queda presa. En este caso a mí me formalizaron por ser representante legal de la asociación. Ya, pero... Y por eso estuve 3 meses preso en Santiago 1, en la cárcel Santiago 1. ¿Dónde? A ver, ¿cómo fue, digamos, tú te fuiste a presentar y ese mismo día te metieron a la cárcel, digamos, eso, y Santiago 1, estamos hablando Colina, ¿no? No, Santiago 1 es ahí donde está el tribunal, está la penitenciaría. La penitenciaría. Que es como ya. Claro, perfecto. Pero hay una cárcel al lado que es para imputados que se llama Santiago 1. Ya. Que es la que se ve en la tele siempre. Ya. ¿Qué es lo que entraste? ¿A dónde? ¿A qué módulo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Tú sabías qué es lo que iba a pasar? ¿Pensaste que ibas a quedar detenido? No, pues yo no sabía nada. Yo nunca había estado preso. Sí había pasado un proceso por un cultivo en mi domicilio, por el cual fui condenado, y es una de las razones por la cual el juez decidió meterme preso, ¿cierto? Pero no tiene nada que ver con la asociación ni nada por el estilo, son dos contextos completamente diferentes. Pero nunca había estado preso. Y sí, pues uno entra pasa por una seguidilla de actos, ¿cierto? Instancias indignantes, ¿cierto? Y denigrantes, que yo creo que te va como mostrando que las cosas acá son diferentes. Y después uno llega a un módulo que, como estábamos en ese tiempo en pandemia, aún
¿Ya? Es un módulo de transición en el que tú tienes que estar a veces 7 o 14 días. ¿Ya? Y en ese módulo de transición están todos con todos, pues es como una perrera, ¿cierto? Es más violento, es más rápido, Pero, pasan más cosas, hay que estar más tiempo alerta, ¿cierto? pero ese módulo que tú le dices como una perrera, ¿significa que ahí llega el tipo que le pegó un tiro a otro, le pegó, o sea, como todo, los que en el fondo como estaban curados, la riña, Exacto. el narco, Todos todos los que, juntos? no sé, pues si tú caíste un día martes preso, ¿Ya? te va a tocar con los que cayeron ese día martes preso o fueron formalizados ese día martes preso. Así era el módulo de transición. Ya. Y ahí durante el proceso te llevan a una estancia de gendarmería que se llama clasificación, en donde según tu delito y tu forma de hablar, tu forma de vestir, todo, te clasifican y te mandan a un módulo. ¿Ya? Que es otro, más tranquilo, llamémosle. Y ese lugar además, como que yo también te había escuchado en una entrevista que hiciste en Volá con Simón Espinosa, es que ese lugar también es como que no podéis tirar la cadena porque en el fondo se sale todo, como que no hay baño, ¿cómo es el lugar? Claro, o sea, es súper para que quede claro que estos son cárceles concesionadas, o sea, el Estado le paga a una empresa concesionaria, ¿Ya? No sé, no tengo claro la estadística, pero creo que son como 800, 900 lucas por cada preso que está preso en estos momentos. Como 700.000. Santiago 1, claro, Santiago 1 es una cárcel para 2.200, 2.500 personas y hoy en día está con 4.600, o sea, tiene una sobrepoblación importante. Sí. Y claro, al ser una cárcel concesionada y una cárcel, ¿cierto? Tiene poco cariño, se cuida poco y las estancias no son muy buenas. Por ejemplo, no hay ventanas, las ventanas están rotas. Entonces, ¿qué es lo que hacen los presos? Ponen esponja. ¿Ya? Para tapar los hoyos en el invierno, ¿cierto? Para taparte de frío. Claro, pues los baños, hay algunas veces que los baños se tapan y se inundan, ¿cierto? Pero esto va combinado con el poco cuidado de los presos, ¿cierto? Que no les importa, no están ahí. Y por la poca mantención también de la empresa concesionaria. Ahora, entonces, el sistema no es muy bueno adentro. Desde la comida hasta la infraestructura del lugar, por sobre todo en el primer módulo, en este que es como de transición, que tú estés por una semana, 2 semanas, ahí no, terrible, pues, sin iluminación, a mí me tocó pasar noches sin colchón, sin frazada, entonces ahora, Luis, no me queda muy claro, o sea, a partir como del horror de verte ahí, no me queda muy claro, ¿tú fuiste a entregarte pensando que no iba a quedar detenido? ¿Y por qué quedaste detenido? No, eso es lo que no entiendo. Yo me fui a entregar porque yo ya había sido formalizado, ¿cierto? Yo ya había sido formalizado y me decretaron mi prisión preventiva. ¿Por qué delito? Porque las cultivo ilegal. Ya, pero yo lo que tengo entendido es que las asociaciones o sea, el Dispensario Nacional, para que expliquemos la figura, es una asociación que es legal, ¿o no? Está legítimamente constituida y es completamente legal que personas se asocien y puedan buscar un objetivo en común. Perfecto. ¿Cierto? En este caso es mejorar la calidad de vida a través de cannabis, terapias de cannabis que no se encuentran en el mercado normal, ¿cierto? Porque igual es algo nuevo. Entonces, exacto, está legítimamente constituido. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se cultiva viene la denuncia anónima de quien sea, ¿cierto? Y llega el Ministerio Público, ¿cierto? Carabineros, PDI, y lo que está haciendo la Fiscalía es exigir el permiso del SAC en estos casos. ¿Ya? Viene el carabinero o el PDI. Perfecto. Y te pide el permiso del SAC y tú no lo tienes porque el permiso del SAC dice no existe. Sí, el permiso del SAC existe, pero no para estos fines, ¿ya? Porque la ley 20.000 es bien clara. La ley 20.000 te permite el consumo si es personal y próximo en el tiempo o para un tratamiento médico. Entonces, por eso se da a entender que uno tiene todo el derecho de cultivar en tu casa siempre que sea para ti mismo, o para cumplir un tratamiento médico. Entonces, las asociaciones y las personas que le hacen esto mismo les piden el permiso al SAC. Este permiso del SAC no existe para esos fines porque se da a entender por la misma ley que está permitido si tú lo haces para eso.
Claro. Entonces, si tú vas y le preguntas al SAC cuáles son los fines que usted entrega el permiso, y ellos te van a decir son para fines de investigación científica ¿Ya? o para fines de producción comercial, para hacer un fármaco, ¿cierto? Que en el futuro, después de los estudios clínicos, se va a poder vender en la farmacia, ¿cierto? Pero esto no existe un permiso, ¿cierto? Para fines de autoabastecimiento inmediato. Pero en paralelo, no sé, la Fundación Daya digamos, de Gazmuri, tu fundación, lo que uno entiendo que hace al ser parte de estas comunidades es que como que uno le entrega, le da, como de alguna manera, como le dice al otro que haga por uno esta idea de cultivar, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que Dispensario Nacional y la mayoría de las asociaciones de cultivo colectivo están enfocadas en personas que están realmente enfermas y no pueden cultivar. Ya es porque tengo Parkinson o tengo un cáncer, ¿cierto? No puedo estar haciéndome cargo de eso. Sí. Y ni siquiera debería ser por eso, porque hay muchas personas que no pueden, no tienen tiempo, hay por personas supuesto, que no saben, da lo mismo. O sea. Por conocimiento, por espacio. Entonces, es para los que deciden ceder como este derecho a un tercero, y este tercero es la asociación en la que todos somos socios. Y claro, pues al final es todo con la prescripción médica, existe un orden. Entonces, claro, si tú lo miras, ¿cierto? Con altura de mira, lo único que es una política pública que hace un bien a la sociedad, porque aleja al usuario normal del narcotraficante que no sabes cuánto te está vendiendo, qué te está vendiendo, ni los porcentajes de cannabinoides que tiene, ni tampoco te entrega una estandarización a futuro. O sea, ningún narcotraficante te va a decir yo te voy a vender la misma variedad porque te hizo bien, tú pudiste dormir bien, ¿cierto? Entonces te vende lo que tiene. No, claro, o sea, a eso va. En el dispensario, efectivamente, quienes son parte del dispensario pagan una cuota, además tienen también una receta médica dada por un psiquiatra que tiene una dosis además de consumo, tiene también, tú tienes de alguna manera, tu diagnóstico. Ahora, toda la gente y ahí como, digamos, volviendo al tema de la cárcel, todos aquellos que cultivan en su casa van a ir presos. Todos los presidentes de estas distintas comunidades, porque hay muchas, ¿están pasando todos por la cárcel? Todas las personas, ya sea sociedad civil organizada, fundación, corporación o una persona natural que hoy en día esté cultivando, actualmente con el pensamiento actual de Fiscalía, le van a ir a pedir el permiso al SAC, lo van a formalizar, va a pasar la noche en calabozo, al otro día lo van a llevar a tomar control de detención y puede que quede preso. Porque eso es lo otro. Es una ley tan discriminadora que ni siquiera hace una diferencia entre los que están procesados por cultivo ilegal, que es el artículo 8, y por tráfico, que es el artículo 3 o el artículo 4. Entonces los mete a todos como otros delitos de la 20.000, mete a traficantes y usuarios dentro del mismo saco. Yo en el penal Santiago 1 conocí otros presos por plantar. Y había un chico que estaba preso conmigo, que tenía un indoor en su casa y cultivaba para su uso medicinal, pero resulta que cuando lo allanaron por una denuncia anónima, lo incautaron y tenía unas balas, pero antiguas, un recuerdo familiar, una herencia de la guerra del Pacífico. Y por eso quedó preso. Y llevaba 2 meses preso. Entonces sí, hoy en día a todos les puede pasar. Y si resulta que tenía unas balas viejas, o un arma sin inscribir, o cualquier cosa que pueda empeorar, créeme que vas a quedar con prisión preventiva. Ahora, Luis... Desde una abuelita con 2 plantas hasta un cabro con una carpa con 50, 60 plantas. O sea, no hay una diferenciación ahora en la ley entre el narcotraficante y el que en el fondo hace por razones medicinales. No existe. Exacto. La ley 20.000 no tiene cifras. Ahora, tú cuando entraste a la cárcel, me imagino que pensaste que esto iba a ser corto, tú dijiste que yo entiendo que el primer periodo es el peor, porque ahí uno está como, o sea, está ahí como a la buena. La primera semana uno sabe que ya tenéis que esperar una semana, ¿por cierto? Para la apelación o cualquier tipo de esas cosas. Pero ya uno viene en diferentes crisis, como la crisis de las 2 semanas, la crisis del mes, la crisis del mes y medio, los 2 meses, porque claro, uno está esperando una audiencia y a veces tú llegas a esa audiencia y te sientan y chuta, algo pasó y se reagenda. Y se reagenda 1 semana más o 2 semanas más y eso conlleva 2 semanas más preso.
Pero tú cuando llegas a esas, digamos, a esa, ¿cómo me dijiste? A esa... Audiencias. Esas audiencias, tú sales del penal, pero sales esposado, ¿cómo sales? Son ahí mismo, Ya. porque el penal está al lado de tribunales, Ya. entonces a ti te puede tocar audiencia por videoconferencia ¿Ya? o te puede tocar ir a tribunal. ¿Ya? Y siempre está esposado, obviamente, pero la diferencia es que cuando tienes que ir a tribunales vas con el chaleco amarillo, esposado, engrillitado de los pies, una cadena ¿Ya? hacia arriba, aquí, ¿Ya? por seguridad los mismos jueces. Y cuando ya va a videoconferencia no es tanto, no Ya. hay que ir con chaleco, pero todo esto es dentro del mismo penal. O sea, tú para entrar a una audiencia con Zoom te meten dentro de un calabozo, pero que tiene un computador, ¿cierto? Tú tomas esta audiencia y después te vas. Ahora, cuando tú decís, o sea, ya, estaba preso, tú dijiste, voy a pasar unos días. ¿Qué empezó a pasar esto? ¿Por qué cuánto tiempo estuviste en condiciones donde no tenías acceso a nada, ni a colchón, ni a confort, me imagino que no te digo, o sea, nada? ¿Cuánto tiempo estuviste La primera así? semana, o sea, los primeros días. Incomunicado, en el fondo, casi. Incomunicado, sí, Ya. completamente. Y a los presos dentro del penal hay un día a la semana en que les llega una bolsa como con sus insumos, ¿cierto? Para la semana o para el mes, dependiendo. Y en este módulo de transición llegaba el domingo, entonces yo entré el martes. Estuve hartos días sin nada. Me siento afortunado de haberme dado cuenta temprano, así como dentro de los primeros días, la primera semana, de que iba a ser una experiencia más, pese a todo el desgaste físico, iba a ser una experiencia bien psicológica. Entonces traté como de mantenerme bien hidratado, caminar harto y no meterme en problemas. ¿Ya? Pero sí, estuve harto tiempo sin colchón, o sea, hasta un momento me llevaron a dar una declaración, ¿cierto? Y me pasaron un colchón, y me pasaron un colchón y una frazada. Pero eso, hacinado en piezas chicas, de 2,5 metros por 3, una pieza chiquitita, que están hechas para 2 personas, metían 4 personas, y no sé, la noche un gendarme una vez vino, abrió la puerta, metió 4 personas para adentro y cerró. Entonces, de partida son 4 personas que tú no sabes quién son. Sí. Pueden ser asesinos, pueden ser lo que sea. Y adentro ya estábamos hacinados, entonces meten más. Una de las personas que llegó de los últimos 4 tuvo que dormir sentado en la taza del baño. Entonces, ese nivel, es el nivel. Exacto, así está la cosa. Adentro hay mucha violencia, hay mucho cabro chico alzado que cree que porque está haciendo malo, está haciendo las cosas bien, y mientras más malo soy, más choro soy. Entonces está mala la cosa. Ya después, cuando uno pasa como un módulo más tranquilo en donde te mandan según tu clasificación, ahí ya uno, aunque no creo que existan módulos tranquilos, porque yo estaba en un módulo técnicamente tranquilo, y igual vi personas siendo apuñaladas, igual vi golpes, igual vi conflictos, los allanamientos, ¿cierto? Que son, no sé, estáis tomando desayuno tranquilamente y entra en los gendarmes, ¿cierto? Un grupo armado que le llaman los 300, allá le dicen los 300 porque son unos hombres cototos, ¿cierto? Y entran y te dicen ya toda la pared, y te revisan, y claro, buscando cuchillas, celulares, y eso puede pasar en las noches también, porque tú estáis durmiendo y resulta que despertáis con una linterna en tu cabeza, sale, con lo que estáis vestido nomás. Y a formarte a la cancha a las 2 de la mañana, entonces... ¿Y lo del acuchillado te tocó ver? ¿Es que estaban, que digamos que era una situación así? Sí, una pelea y acuchillaron un apuñalado. Estaban peleando y sacaron una cuchilla. Ahora, ¿cómo pudiste procesar todo esto pensando que la verdad es que lo que estás haciendo, porque quizás alguien no entiende mucho, pero el dispensario lo que hace es cultivar para, de nuevo, gente que todos tienen receta, todos tienen un diagnóstico. O sea, aquí de alguna manera es como mucha de esa gente, y ahí cuéntame un poco también a quiénes atienden el Dispensario Nacional. Hay gente que tiene cáncer, hay gente que tiene Parkinson. ¿Quiénes son los que llegan al dispensario? Sí. Epilepsia refractaria, niños con epilepsia refractaria, trastorno del espectro autista, fibromialgia, la mayoría de las son mujeres, ¿cierto? Que sufren de fibromialgia. Tenemos cánceres, ¿cierto? Síndromes de Dravet, insomnios crónicos, ¿cierto? Y dolor crónico, dolor neuropático.
Ya. harto dolor crónico y dolor neuropático, Parkinson y todo ese tipo de patologías, pues, y personas raras, pues, o sea, con patologías raras. Ya. Personas que en el cannabis se encuentran un alivio porque realmente ya han probado todo. No es como Sí. que quiera fumar marihuana nomás, pues, sino que es que ya probé todo lo anterior, nada funcionó y resulta que esto me funciona. Entonces, a ese tipo de personas va el dispensario nacional. Ahora, y ahí dime, cuéntame un poco cómo está tu caso, cuando te cambiaron, ¿quieres módulo de alguna manera? ¿Llegaste al módulo? No sé cómo los clasifican. ¿Y cómo pudiste salir? ¿O esto podría haber sido mucho más extenso? Cuéntame un poco en qué va tu caso también. Sí, bueno, llegué a un módulo de protección en donde llegan como casos especiales, delitos no violentos, delitos financieros y cosas ya un poco más tranquilas, aunque igual llegan homicidios y tipo de esas cosas, porque en casos especiales va como dentro de todo el universo de un homicida, pero que resulta que están pagando para que lo maten en otro módulo, entonces tienen que mandarlo al módulo de protección. Pensé que iba a ser corto, ¿cierto? El primer mes fue difícil, el segundo mes también, y ya el tercero ya estaba más complejo, porque veíamos mala la situación, veíamos que no estaba avanzando mucho, habíamos agotado hartos recursos jurídicos, ¿cierto? Audiencias, apelaciones, y estábamos apelando a que no existía la necesidad de cautela para mantenerme en prisión preventiva. ¿Cuál era el peligro para la sociedad acá? Eso es lo que apelábamos nosotros. Ahora tú estás ahora con arresto domiciliario, ¿no? ¿Completo? Arresto domiciliario total. Total. Puedo salir de mi casa. Ya. Exacto. Sí. ¿Pero tenéis como Entonces, una wincha, una cosa, algo? No, nada. No, pero debería venir carabinero en cualquier momento a revisar. Perfecto. Y vienen a ver cada cierto tiempo. Ok. Y claro, después cuando nos dimos cuenta que ya iba un poco para largo, ya tratar como de asumirlo, ¿cierto? Y jugar bien las cartas, porque al final cada audiencia, ¿cierto? Cada presentación de algún nuevo antecedente es una carta, y una de las razones por las que yo fui a presentarme voluntariamente a la prisión preventiva es porque entendemos completamente, no yo, sino que el colectivo al cual represento, de que aquí no se está cometiendo ningún delito y que vamos a salir en un juicio, vamos a salir absueltos sin ningún problema, pero hay que acatar, ¿cierto? Y hay que seguir el conducto regular, pues eso conlleva mi presentación voluntaria. Entonces, claro, saber jugar las cartas y hacer una defensa ya más estratégica, pues, y asumiendo de que ya estaba adentro, pues, entonces no se podía hacer nada más que tener paciencia, esperar y aprovechar todas las balas en el momento necesario. Ya, en términos legales, cuéntame, ¿en qué está tu caso? ¿Y en qué está también la situación con respecto a la cannabis medicinal en Chile? Porque sé que había algunas modificaciones con la ley del crimen organizado. Exacto. Mi caso está en investigación, seguimos actualmente en investigación todavía, y me cambiaron solamente una medida cautelar porque el fiscal accedió a mandarme para la casa porque reconoció que yo no era un peligro para la sociedad y que no debería estar ahí. Entonces, solo por eso, si no hubiéramos tenido este cambio, ¿cierto? Como en el paradigma del fiscal de la causa, probablemente yo todavía estaría adentro. Ya, pero tu caso, ¿por qué es? En el fondo, por no tener el permiso del SAC, por tráfico, exacto. ¿Por qué? Por cultivo. Por cultivo. Ya. ¿Y qué va a pasar entonces con la ley actual? ¿Que te van a absolver? ¿Y qué pasa con el dispensario nacional? Efectivamente, con a toda la gente, que no sé cuánta gente es, aquella que tú le suministras su medicina, que es la marihuana, es decir, la cannabis, digamos. ¿Qué pasa con ello? Quedan a la deriva, pues son más de 200 personas que quedan ahí desamparados, sus tratamientos se ven descontinuados, ¿cierto? Y están obligados a salir a buscarlo al mercado negro, a alimentarle la caja al narco. Entonces, ese debería ser como el objetivo.
Y con respecto a la ley actual ha cambiado con respecto a la cannabis medicinal, porque yo tenía entendido que existía o estaba avanzando la idea de permitir el autocultivo de 5 plantas, creo, una cosa así, ¿o no? Sí, lo que pasa es que existen varios proyectos de ley, la ley cultivo seguro, que era el que después se llamó ley Rodrigo Barraza, aparte de la actual ley 20.000, que es la que está actualmente en funcionamiento. También existe un proyecto que es la ley antinarcos, que claro, lo que busca es detener con el narcotráfico y el crimen organizado. ¿Ya? Y que en indicaciones de ese proyecto, en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, se incluyeron indicaciones, las cuales fueron aprobadas por mayoría de los senadores, ¿Ya? en que había 2 indicaciones, una para el uso medicinal y una para el uso personal. La del uso de medicinal decía que tú podías cultivar en tu casa tranquilamente la cantidad que dijera la receta. ¿Ya? ¿Cierto? Y para el uso personal decía que tú podías cultivar en tu casa hasta 5 plantas en exterior, o sea, afuera, en el patio, sí, o 2 metros cuadrados en interior, que son 2 carpas, o una carpa y media, una cosa así. ¿Ya? Y con límites de deporte en la calle de 40 gramos, un máximo anual de 500 gramos, un máximo anual de 500 gramos y otras cosas más. Ahora, esto no ocurrió porque en el Senado declararon inadmisibles a estas indicaciones. Declaración de inadmisibilidad que vino por parte de la derecha, ¿cierto? El Partido Republicano, la UDI, RN. Y las declaran inadmisibles diciendo que no van con el contexto de la ley, que realmente es frenar el crimen organizado y el narcotráfico, sino que es tratar de pasar como gato por liebre y legalizar la marihuana como por otra cosa, una cosa así. ¿Ya? Las declararon inadmisibles y las bajaron. ¿Qué pasa esto? Que hoy día la cosa con la actual ley 20.000 está mal, ¿cierto? ¿Ya? Y si esta ley antinarco pasa en el Senado, va a estar aún peor. ¿Qué significa? ¿Que nada se va a poder cultivar? ¿Que van a tener que desaparecer las asociaciones que cultivan? ¿Que la Fundación Daya y todo eso? ¿Chao? Probablemente. Y ahora, un caso actual, no sé, una señora que tenía planta en su casa, la denuncian y la incautan. Ahora la ley antinarcos le permite que le requisen los bienes anticipadamente, sin ni siquiera juzgarte. Pero, entonces te pueden incautar, te pueden llevar el auto y no sé, pues si resulta que tenías dinero en efectivo, dalo por olvidado. Ya, pero hasta eso pueden llegar a ser. Ya, ahora y va a ser mucho más persecutora y mucho más criminalizadora con el usuario. Claro, pero ahí igual es como un contrasentido, porque la verdad que hoy día no me acuerdo, en el diario El País, no sé si la tenemos ahí, salía, bueno, hay varias, la verdad, hay varias gente que aparece, estaba en el diario El País también, alguien que hablaba, una mujer norteamericana, no me acuerdo ahora el nombre, si me lo muestran me ayudan, genial, que tiene que ver con, de alguna manera, con que el crimen o la persecución de las drogas, la verdad que ha sido un desastre en el mundo entero, no solamente por todo lo que ha implicado, ¿no? Entonces, ¿tú estás a favor de la legalización de todas las drogas? ¿Crees que hay que legalizarlas? ¿Y por qué? No sé si legalizar todas las drogas, pero sí hay que regular un acceso seguro. Espérate, aquí, perdona, mira, aquí estamos viendo Cassandra Frederick. La guerra contra las drogas es una mentira. Ella es directora de Drug Policy Alliance, una de las voces más progresistas en el debate sobre las drogas en Estados Unidos. Y además dice que está celebrando el intento de Colombia de legalizar la cocaína y empuja un nuevo diálogo entre la Casa Blanca y los gobiernos latinoamericanos. Bueno, ella habla de todo este desastre, toda esta mentira, significa la destrucción de las comunidades, los pueblos, etcétera, etcétera, digamos, como para ponerlo ejemplo. Cuéntanos, te interrumpí ahí, cuéntame un poco el tema de la legalización. Que no sé si legalizar todas las drogas, pero obvio que garantizar un acceso regulado, seguro a todo tipo de sustancias. Sobre todo en el caso del cannabis en nuestro país, que están hay un alto índice de consumidores, ¿cierto? Y no solo cabros que se fuman un pito en la plaza, ¿cierto? Y existen también muchas asociaciones y muchos pacientes. Ahora, claro, lo que es importante es llevarlo a pensar por qué estamos tan mal como país, ¿cierto? Y por qué hoy en día vemos tanto crimen organizado y tanto narcotráfico. Y es porque, tristemente, nosotros somos el último país de la región que no ha regulado cannabis.
¿Ya? Argentina reguló, Perú reguló, Uruguay reguló el 2015, Colombia ya hoy es potencia latinoamericana en exportación de cannabis. Entonces, todos los países de Latinoamérica han regulado en algún punto. A regular, En Chile. ¿a qué te refieres con regular? Por ejemplo, dame un Que ejemplo. puedes acceder de alguna forma, ya sea cultivándolo en la farmacia o de Perfecto. alguna forma, ¿cierto? Ya. De Por una medio forma que son asociaciones. reguladas, de una forma que son reguladas, Claro, que pagan exacto. impuestos, que todo el mundo sabe, que tienen Exacto. receta, o sea, que en el fondo es un negocio que se conoce, que tiene transparencia y que de alguna manera entra a todo lo, ya sea médico, ya sea tributario, en fin, a eso te refieres. Y Ya. tenemos todas las variantes, Ya. desde manejada por el Estado como en Uruguay, Sí. hasta privado en otros países, pero claro, existe algún tipo de regulación. Aquí en Chile no. Entonces que no nos alarme que el tren de Aragua esté llegando acá con el narcos y en Colombia ellos ya no pueden hacerlo, porque está regulado. Ni en Argentina, ni en Perú. Entonces, obviamente que van a venir acá a Chile. Chile se está transformando en la caja nueva de los narcotraficantes latinoamericanos porque no hemos regulado. Pero- México, uno de los países con más alto índice de narcotráfico, reguló. Pero porque tú le quitas una tajada que es importante, el tema de la cannabis es importante en tema para los grandes grupos. ¿O Es de- importante, es la caja chica del narcotraficante. ¿A qué te refieres con eso? Es la caja chica del narcotraficante. Que por lo general las personas cuando van, la persona que consume cannabis no consume otras drogas, sino que es cuando en el momento en que empieza a contactarse con un narcotraficante, aparte de cannabis accede a otras cosas, ¿cierto? Cocaína y otras drogas sintéticas, y ahí es donde empieza el problema del narcotráfico, hasta donde se extiende, ¿cierto? El usuario normal, si lo dejaran de usuario de cannabis, ¿cierto? Lo dejaran cultivar en su casa tranquilo o acceder de alguna forma a lo que le está diciendo el médico o a lo que simplemente quiere consumir en privado en su casa, no tiene por qué irse a meter a una población, ¿cierto? A arriesgarse a que lo pillen, a que le llegue una bala loca, a que lo pillen en una redada con otras drogas. Entonces es un alto porcentaje de los ingresos del narcotráfico hoy en día. Y no nos pongamos ni siquiera a mencionar el poco conocimiento que hay en tipos de cannabis, porque el narcotraficante no te vende cannabis que es de grado medicinal, ¿cierto? No. Existen los prensados, el creepy, el porro. Claro. Entonces, con tal de aumentar el volumen y poder aumentar Por supuesto. sus ventas, ¿cierto? Claro, lo hace así. Luis, ¿tú tienes alguna opción de volver a la cárcel, desgraciadamente, o no? Yo creo que siempre existen las posibilidades, pero estamos tratando de hacer las cosas de la mejor forma posible y muy seguros de que estamos haciendo las cosas bien. Así que esperando que no ocurra. Luis Quintanilla, fundador y presidente del Dispensario Nacional, muchas gracias por esta entrevista. Sea más que igual es volver a recordar todos los episodios de la cárcel, muchas veces son duros. Te deseamos que siga avanzando tu caso de buena manera y que sigan además también colaborando y ayudando a algunos que necesitan la cannabis como medicina. Muchas gracias por esta entrevista, Luis. Muchas gracias a ustedes también, chiquillos, por invitarme. Y nosotros vamos a seguir con más cadena nacional, pero ahora veamos lo que tiene para decirnos WOM. Estás en Vía X, ya lo sabes.